En la historia del siglo XX, pocos líderes han dejado una marca tan profunda en sus seguidores como lo hizo Fidel Castro. La historia de Cuba jamás será la misma luego de más de 5 décadas en el poder político de su país. La historia lo conoce como un dictador socialista que rigió bajo sus reglas el hermoso país de Cuba. Pero existen muchos aspectos de su historia que han quedado sin contar. Descubre los secretos de su mandato y conoce los más de 600 intentos de asesinato que sufrió durante ese tiempo a manos de la oposición y el gobierno norteamericano. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, una pequeña localidad en la provincia de Holguín, en el este de Cuba. Era el hijo de Ángel Castro y Lina Ruz González. Su padre Ángel era un inmigrante español proveniente de Galicia y se dedicaba a la agricultura y a la ganadería en la región. Su negocio era próspero y proveía todas las comodidades a su familia. Lina Ruz no era la esposa de Ángel Castro, en realidad era la sirvienta de la familia, ya que era común que un hombre tuviera varias mujeres en su vida. Lina habitó la casa de la familia Castro y alcanzó a tener 7 hijos de Ángel, siendo Fidel el tercero. Aunque su padre era adinerado, Fidel no disfrutó de comodidades en su crecimiento. En realidad su infancia estuvo marcada por la pobreza y las dificultades marcaron su carácter con el pasar de los años. Durante su infancia, Fidel Castro mostró un espíritu inquisitivo y una gran determinación. Desde temprana edad, demostró un interés por la lectura y el estudio, destacándose como un estudiante sobresaliente. Fue enviado a colegios religiosos en Santiago de Cuba y luego a La Habana, donde se destacó académicamente en la carrera de Derecho. Uno de los aspectos que destacaban sus maestros era su gran retención de información. Decían que tenía una mente dotada. Fidel retenía las lecciones impartidas durante mucho tiempo, lograba recordarlas al pie de la letra en cada ocasión, lo que le permitía aprender contenido nuevo constantemente sin olvidar aquello que había aprendido en el pasado. En su adolescencia, Fidel estaba muy consciente de su nivel de vida y el contraste que había entre él y los demás que vivían en el país. Esto lo llevó a interesarse en los movimientos sociales y en la lucha por los derechos de las personas. En la época de 1950, Cuba era un paraíso para los narcotraficantes y el país era dirigido por mafias. Los más adinerados controlaban todo y los problemas de salud e higiene, debido a los altos niveles de pobreza y prostitución, cada vez afectaban más a un pueblo herido y cansado del régimen de Fulgencio Batista, quien era el actual presidente para la época. Como estudiante universitario, Fidel lideraba reuniones con sus compañeros donde compartían sus ideas e intereses políticos, además de expresar su opinión y descontento con las medidas actuales implementadas por el gobierno estadounidense en el continente. Posteriormente, abandona su formación académica y se muda a Santo Domingo, donde se une a un grupo disidente de la dictadura con la absoluta convicción de cambiar la historia de su país. Castro era un líder nato, contaba con el apoyo de cientos de estudiantes que buscaban un cambio en el gobierno y estaban en contra de Fulgencio Batista. Fulgencio, quien había alcanzado el poder a través de un golpe de estado, era repudiado por el pueblo cubano y el descontento por su descenso era palpable en las conversaciones de las personas. El 26 de julio de 1953, Castro dirige un ataque al cartel Moncada de Santiago de Cuba, en un intento por derrocar la dictadura, pero este termina en fracaso y es puesto bajo arresto. Sin embargo, marcó un antes y un después en la lucha por derrocar al régimen. Castro creía que las acciones radicales eran la solución que necesitaban, y aunque fracasó en su intento, fue celebrado por las personas como el líder que buscaban. Castro pasa 22 meses en prisión y es liberado luego de colaborar con el régimen al dar un discurso para calmar el descontento de sus seguidores, ya que estaban causando revueltas y protestas en toda la nación. Al ser liberado, se exilia a México. Durante esta estancia muere su padre y le es imposible acompañar a su familia. Luego de un tiempo en el cual no ha olvidado su propósito y su objetivo con su país, procede a unirse a la guerrilla, donde conoce a Ernest Che Guevara y lo convence de unirse a su causa. Durante su tiempo en México, Castro forma una pequeña guerrilla con el único propósito de cambiar la historia de su país. Con la ayuda del Che y de un pequeño grupo de guerrilleros, se las ingenian para entrenar a casi 70 hombres comprometidos con la causa de Castro. Entre ellos se encontraba un joven conocido como Camilo Cienfuegos, quien era un hombre rebelde con talento para el periodismo, pero ningún talento en el combate. Cienfuegos fue el último en unirse a la causa de Fidel Castro, aunque antes debió recibir un entrenamiento intensivo por la guerrilla, para que así pudiera acompañar
acompañar a Castro en el yate Granma en busca de cambiar el futuro de Cuba. El 25 de noviembre de 1956, Castro y el Che, acompañados de 82 guerrilleros, desembarcan cerca de la Sierra Maestra, en una zona montañosa en la zona suroriental de Cuba. Allí comienza su guerra contra el régimen. Esta guerra se extendió durante 3 años hasta que el 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huye del país, dejando el poder a la guerrilla y a su líder Fidel Castro. Castro inmediatamente toma el poder y estableció su nuevo gobierno. Hizo cientos de promesas, como devolverle la propiedad a los granjeros, eliminar la pobreza y promover la educación. Mientras tanto, el gobierno estadounidense no tardó en criticar el nuevo gobierno y los tachó de asesinos. Castro respondió a estas acusaciones con expropiaciones. Juraba devolverle la grandeza a Cuba mientras expulsaba a las empresas estadounidenses que habían en suelo cubano. Durante los siguientes años, tanto el Che como Cienfuegos combatieron en distintas batallas en su misión por erradicar la resistencia que aún permanecían en territorio cubano. Cienfuegos se convirtió en una celebridad entre los simpatizantes del gobierno. Era carismático y fue nombrado como el comandante del pueblo. Durante años estuvo junto a Fidel Castro siguiendo sus órdenes y se desempeñó como jefe supremo del ejército revolucionario. Su misión era combatir la resistencia que operaba contra Castro. En octubre de 1958, luego de cumplir una orden directa de Castro de arrestar al jefe militar Urbes Matos por supuesta traición a la revolución, debía de volver a la capital. Una semana después despegó en su Cessna 310 junto a Luciano Fariñas, su piloto de confianza, hacia La Habana. Pero luego de reportar una tormenta se desviaron hacia el norte. Sin embargo, no contaban con el combustible suficiente para culminar su viaje. Se le declaró desaparecido el 26 de octubre de 1959 y después de una búsqueda exhaustiva, ni su cuerpo ni su avioneta fueron encontrados. Los rumores indican que fue víctima de un asesinato planeado por parte del régimen. Pero en su último discurso, Cienfuegos subrayó la lealtad a la revolución y a Fidel. Cada 28 de octubre los cubanos arrojan flores al mar como tributo a Camilo Cienfuegos. Debido a la rivalidad entre Estados Unidos y Cuba, Castro se dirigió al otro bando y logró alianzas con Rusia, quien para la época estaba en plena guerra fría con los americanos. Esto impulsó los esfuerzos del gobierno estadounidense a sacar a Castro de la jugada. Durante años, los americanos confabularon con ciudadanos cubanos que estaban en contra del régimen para asesinar a Castro. Se encargaron de promover a los miembros de la resistencia con armamento, equipos e inteligencia. Castro hasta la actualidad ha sido el presidente con más intentos de magnicidio en su mandato. En más de 600 ocasiones se pudo recabar inteligencia que mostraban evidencias de planes e instrucciones explícitas sobre cómo, dónde y cuándo realizar los ataques. Desde bazucas disparadas desde ventanas, trajes de buzos envenenados y hasta cigarros explosivos, todos intentos infructuosos de acabar con la vida del mandatario. Castro declaró en una entrevista que la única razón por la que ninguno de los intentos funcionó era por la falta de compromiso y habilidades del gobierno americano, ya que todos sus reclutas querían sobrevivir al ataque y ninguno estaba dispuesto a morir por la causa. Mientras se llevaban a cabo planes para su asesinato, Castro se enfocó en establecer en el poder y en la vida. Conoció a muchas mujeres en su vida, pero finalmente fue Dalia Soto del Valle, una maestra con la que tuvo 5 hijos. Fidel conoció a Dalia en una campaña de alfabetización llevada a cabo por su hermana Juana Castro, quien en sus comienzos apoyó a sus hermanos incondicionalmente. Logró inaugurar escuelas y hospitales, pero luego de que Fidel hiciera alianzas con Rusia y se declarara marxista y leninista, entró en conflicto con su hermano, hasta que finalmente en 1964 parte al exilio hacia México. Recientes investigaciones revelaron que Juana trabajó para la CIA bajo el nombre de Donna durante más de 6 años, donde reveló información sobre sus hermanos. Mientras tanto, el descontento del gobierno norteamericano contra el presidente Castro llegó a un punto en donde el apoyo de material bélico no era un problema. En abril de 1961 se llevó a cabo una de las mayores victorias de Fidel Castro contra el gobierno estadounidense, en lo que se conoce en la actualidad como la Batalla de Giro o Bahía de Cochinos. Los Estados Unidos habían armado a más de 1 millar de rebeldes cubanos y planeaban establecer un frente en la playa con la finalidad de derrocar a Fidel Castro. Pero este plan se vio frustrado rápidamente debido a la extrema contrainteligencia bajo el mando de Castro. Una batalla fue librada. Durante más de 60 horas, las explosiones eran escuchadas a lo lejos. Finalmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, FARC, aplastaron a la rebelión, dejando un centenar de muertos y más de 1.200 prisioneros de guerra.
Una gran cantidad de armamento pesado fue incautado por el gobierno cubano. Esto fue una gran victoria contra el gobierno estadounidense y un golpe bajo hacia sus intereses. Poco después, el presidente americano John F. Kennedy respondió con un embargo estadounidense hacia Cuba, que prohibía las regulaciones económicas con el país cubano. Estaba prohibida la importación y exportación de todo material e insumo. Esto obligó a Castro a buscar apoyo en Rusia. Los rusos le propusieron a Castro instalar misiles balísticos en Cuba como medida preventiva hacia la invasión estadounidense. Castro acepta, pero solo si Cuba es reconocida como terreno aliado de Rusia, y si Estados Unidos invade Cuba, entonces sería lo mismo a invadir Rusia. Rusia declina este trato, pero aún así prosigue con la instalación de los misiles y las bases militares en Cuba. Esto causa uno de los mayores conflictos mundiales que se conocen hasta la época, debido a que la inteligencia estadounidense mostraba misiles nucleares rusos en Cuba, lo que presentaba una gran amenaza para los Estados Unidos, cuyo territorio se encuentra a tan solo 140 kilómetros de Cuba, una distancia mínima para un misil nuclear de alcance medio. El misil llegaría a territorio estadounidense mucho antes de que este país pudiera defenderse o lanzar una contraofensiva. Este conflicto estuvo cerca de generar una guerra nuclear. En 1963, un año después de la crisis de los misiles, su madre muere a la edad de 59 años, dejando un vacío enorme en la vida de Fidel Castro, que estaba pasando por dificultades por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Durante años, su enfoque fue exportar la revolución a los países vecinos. Querían conquistar Bolivia, ya que Bolivia comparte frontera con 5 países diferentes, y luego de conquistarla, podrían esparcir la revolución por toda Latinoamérica. Este era el plan inicial, y sería el Che Guevara quien lo pondría en práctica, pero Castro tenía un motivo oculto. Había notado que el Che tenía unas ideas poco útiles y una mentalidad pobre en materia de logística, y le pareció que si el Che tenía éxito, él ganaría, pero si no lo tenía, él también ganaría, ya que podría deshacerse de él y podría gobernar en familia con su hermano. Es por esto que apoyó revueltas en toda Latinoamérica como estrategia para esparcir la revolución. Luego de 3 años de tratar de imponer la revolución en Bolivia, el Che Guevara es capturado. Luego de ser interrogado exhaustivamente por la inteligencia estadounidense, es ejecutado por el ejército boliviano en 1967. En 1980 ocurrió la crisis de los Marielitos, una movida en la que miles de cubanos abandonaron el país en balsa hacia los Estados Unidos, quien no tuvo otra opción que recibirlos. Muchos murieron en el trayecto a través del océano, pero el golpe generado a la confianza en el liderazgo de Castro ya se había hecho presente. En 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, el régimen cubano enfrentaba un duro golpe al perder al mayor patrocinante. El presidente Castro dio un discurso al que llamó tiempo especial, como medida para calmar las dificultades que se harían presentes. En menos de un año, el Producto Interno Bruto descendió un 55%, una cifra histórica en su historia. La escasez era extrema y el hambre se hacía presente en cada hogar cubano. Esta no fue la única derrota del régimen castrista en 1991, ya que un piloto llamado Orestes Lorenzo se encargaría de proporcionarle una de las mayores derrotas al régimen en muchos años. Lorenzo Oreste era un mayor de las Fuerzas Aéreas cubanas, había sido condecorado y había participado en entrenamientos en Rusia. Durante años se había cuestionado el liderazgo de Castro y la vida en Cuba. Es por esto que el 20 de marzo de 1991 despegó del suelo cubano en un MiG-23, la aeronave de caza más moderna del régimen, con un valor de $6,6 millones. Luego de realizar algunas maniobras de entrenamiento, ignoró las órdenes y se dirigió hacia el norte. Voló a menos de 2 metros del mar y en 10 minutos ya había cruzado hacia suelo estadounidense. Aterrizó en Boca Chica, Florida, donde fue exhaustivamente interrogado por las autoridades. Y luego se le otorgó el asilo político y la noticia recorrió el mundo. Posteriormente, Orestes reclamó la salida de su familia de Cuba, petición que fue negada por Raúl Castro, hermano de Fidel y quien era comandante de las Fuerzas Armadas. Durante meses intentó rescatar a su familia por los medios disponibles. Incluso la reina consorte Sofía de España abogó por él con Fidel Castro.
Pero el régimen no cedió y su familia era perseguida y amenazada constantemente por el régimen. En un mensaje de Raúl Castro hacia la esposa de Orestes le dijo: dígale a su marido que si tuvo las bolas para llevarse un avión, que las tenga para venir por ustedes. En una medida desesperada, Orestes ofreció intercambiarse por su familia, pero fue ignorado. Con el tiempo adquirió una licencia de piloto y con dinero de donaciones compró un Cessna bimotor modelo 310. Con la ayuda de amigos, logró informar a su familia de una fecha, lugar y hora específicas. De esta manera, el 19 de diciembre del mismo año, despegó de una pista en Miami y repitió el vuelo que realizó meses antes en un avión de combate. Llegando a Cuba en aproximadamente 40 minutos, evitó los radares cubanos y su plan era aterrizar en una calle angosta junto a la playa. Para su sorpresa, la calle estaba transitada de turistas. En una maniobra increíble, aterrizó la avioneta a tan solo 6 metros de un autobús y logró ver a su familia correr hacia la avioneta. En un audaz movimiento, giró la aeronave y logró despegar con su familia. Llenos de terror, imaginando que el ejército los derribaría, la familia voló durante los minutos más largos de su vida. Cuando salieron del espacio aéreo cubano, se regocijaron al saber que estaban juntos de nuevo. La hazaña recorrió el mundo una vez más y en su declaración dijo: díganle a Raúl Castro que le he tomado la palabra y he ido a por mi familia. Luego de esta derrota significativa al ego del régimen castrista, los tiempos empeoraron para los que aún vivían en la isla. Durante 4 años el pueblo cubano soportó el tiempo especial declarado por el presidente, hasta que en 1994 se generó la crisis de los balseros, en la que más de 35.000 cubanos emigraron en botes, balsas y cualquier medio disponible hacia los Estados Unidos. Meses después se generó uno de los actos más horrendos del régimen castrista. En la madrugada del 13 de julio de 1994, las autoridades cubanas hundieron al remolcador 13 de marzo mientras trataba de huir de Cuba. La embarcación llevaba a bordo 71 personas. 41 de ellas murieron, incluyendo 12 menores de edad que viajaban junto a sus padres. Según testimonios de los sobrevivientes, la tripulación de los también remolcadores Polargo 2 y Polargo 5 embistieron intencionalmente al 13 de marzo y luego negaron auxilio a las personas que se encontraban en el agua. Durante semanas se mantuvo el secreto y luego declaró el acto como un accidente. La crisis de los cubanos que emigraban en balsas y ponían sus vidas en riesgo aumentó exponencialmente al punto de que más de 3.000 personas eran recogidas a diario por la Marina estadounidense. Debido a esto, hicieron un trato con Castro en el que acceden a cerrar las fronteras marítimas de Cuba, a cambio de levantar algunas sanciones del bloqueo. En 1998, un evento histórico sucedió en Cuba, y es que Castro, bajo sus medidas radicales, accedió a la visita del Papa Juan Pablo II. La visita fue de gran alivio para el pueblo cubano, que buscaba ser escuchado con desesperación. Aunque se acusó a Castro de perpetrar una farsa al reparar edificios y fachadas, solo en el trayecto por donde transitaría el líder mundial de la fe. El pueblo estaba contento y esperaba que la visita desencadenara resultados sobre los derechos humanos. Castro se mantuvo inflexible y autoritario. En 2006 delegó sus responsabilidades a su hermano, ya que sería sometido a una operación de emergencia. Había estado sufriendo de una enfermedad intestinal. Durante más de 40 años, 10 presidentes diferentes cumplieron su mandato en Estados Unidos y era la primera vez que Castro se alejaba del poder. En 2008, debido a su estado de salud que se generaba, renunció al poder y dejó a su hermano Raúl a cargo de la presidencia. Durante la transición de poder, el régimen cubano difundió cientos de videos donde mostraban a Castro en ropa deportiva y alegaban que su retiro era como un propósito vacacional y que su salud estaba bien y no había razón para dudar de ello. Fidel Alejandro Castro Ruz muere el 25 de noviembre del 2016 a las 10:29 de la noche, luego de varios años luchando con una enfermedad que hasta la fecha no han sido revelados los detalles. Para todo el público su estado de salud era un secreto de estado, pero en recientes investigaciones y declaraciones de sus guardaespaldas se reveló que sufría de una diverticulitis de colon, una enfermedad que inflama los intestinos. Debía someterse a una colostomía, un procedimiento donde se extraía el extremo del intestino grueso y se instala una bolsa que permite recolectar las heces. Esto le pareció una extrema humillación y se negó al procedimiento, causando un proceso degenerativo acelerado en su salud y le causaría la muerte poco tiempo después. Al concluir este recorrido por la vida y legado de Fidel Castro, es imposible negar el impacto que ha dejado en la historia de Cuba. Muchos lo vieron como un líder revolucionario y otros como un dictador sin empatía por las personas.
Las opiniones divergentes perdurarán a través de la historia política de su país y siempre será recordado por su papel en lo que pudo haber sido la siguiente guerra nuclear. A pesar de todo, su determinación y dedicación a sus convicciones lo llevaron a liderar una nación por 49 años, 12 veces más que cualquier otro mandatario presidencial, y sus ideales siguen vivos en una fracción de su pueblo que aún creen en la revolución, así como también quienes llevaron sus ideas hacia sus fronteras, como fue el caso de Hugo Chávez, quien fue apadrinado por Fidel y llevó su ideología a Venezuela, siendo presidente de esta nación e impartiendo lo que en la actualidad se conoce como una dictadura silenciosa en este país.